Señoritas y señores del tercero bachillerato Golfo, bienvenidas y bienvenidos a su clase de hoy 3 de agosto, que corresponde a la primera hora de la semana número 13. Bienvenidos nuevamente. Por motivos de fuerza mayor tengo que grabar este video y entregárselos, dado que ya estaba convocada la reunión con ustedes para hacer la clase de manera sincrónica. Sin embargo, como digo, por motivos ajenos a mi voluntad, por tener una reunión con todos los profesores del colegio, tengo que de emergencia grabar esta clase y entregársela de esta manera. Pero todo lo que se va a hacer en esta reunión es lo que vamos a hacer exactamente en la clase sincrónica. Bien, para comenzar la clase voy a compartir con ustedes el PowerPoint correspondiente para su análisis y su trabajo en cuanto al tema y todo lo que concierne. Este PowerPoint fue trabajado la semana pasada, es el mismo, puesto que la clase de hoy es solamente una extensión del tema de la semana anterior, o sea, la continuación del tema anterior, que trata sobre los logaritmos y sus propiedades. Entonces, aquí vamos a ver que dice semana número 12, pero pues ya sabíamos, está en la semana número 13 y seguimos trabajando con las propiedades de los logaritmos. Rápidamente voy a hacer una revisión de esto, y entonces recordaré que el objetivo, o los objetivos en este caso de la clase es pues transformar, cambiar la forma exponencial a logarítmica, exponencial, y también reconocer las propiedades de los logaritmos para luego aplicarlos en la resolución de problemas de crecimiento y de decrecimiento, así como el desarrollo de resolución de ecuaciones e inecuaciones logarítmicas y exponenciales. En la clase anterior ya se hizo también una revisión sobre las propiedades de la potenciación, que sea como tema previo. Ahora no voy a hacer el análisis de estas propiedades, pues ya son conocidas, ya se hizo en la clase anterior. Y también vimos la definición de lo que es un logaritmo. Dijimos que el logaritmo es un exponente. Logaritmo es un exponente al que hay que elevar una cantidad para poder obtener la potencia. Y la forma como se cambia un logaritmo de forma exponencial a logarítmica es que lo que es base en el exponencial se convierte en base en el logaritmo. La potencia viene a ser el número a quien le voy a buscar el número, y el exponente viene a ser el logaritmo que se está buscando. Debo recordar también que el logaritmo es un exponente y por lo tanto puede ser cualquier número real, es decir, positivo, negativo, fraccionario, decimal, racional, irracional. Solo tienen logaritmo los números reales positivos, es decir, en esta posición de aquí, en esta posición que está la letra n, solo pueden ir números reales positivos. Reales positivos. Y la base de los logaritmos tiene que ser positiva y diferente de 1. Dijimos que tiene que ser diferente de 1, puesto que si fuera base 1, el número 1 elevado a cualquier potencia seguirá siendo en todo momento 1, y eso no tiene sentido de ser estudiado. También dijimos que los logaritmos pueden tener cualquier base positiva diferente de 1, por lo tanto existen infinitos sistemas de logaritmos. Pero para su estudio lo que se hará es el trabajo con logaritmos vulgares o base 10, que se escriben de esta manera, log 23 en este caso, que el logaritmo de base 10 del 23, y dice que la base en este caso no se escribe. Si yo veo un logaritmo donde no tiene escrita la base, tengo que asumir que esa base es base 10. Y los logaritmos naturales o neperianos tienen base e, y se los escribe ya no como log, sino como ln, logaritmo natural. Y así mismo su base no está escrita, está sobreentendido. Cada vez que veamos un logaritmo natural, pues entenderemos que se trata del logaritmo base e. Y así mismo se hizo el análisis de algunas propiedades, a las cuales se sugirió deben ser memorizadas o deben ser tenérselas a la mano en una hoja aparte, lista para ser revisadas y ser trabajadas, aplicadas en el momento que así se lo necesite. Bien, esto es lo
que vimos la semana pasada y es lo mismo que haremos en esta semana. Para poder entrar ya más en contexto, voy a presentar también la ficha que tienen que resolver en esta semana, en esta hora de clases. Corresponde a la semana número 13, primera hora. Y en ella van a encontrar algunos ejercicios. En realidad hay 17 ejercicios en el literal A. Hay 17 ejercicios que tienen que ver con logaritmos. De estos 17 ejercicios, acá se le pide que resuelvan, que realicen solo los que tienen numeración múltiplo de 3. Es decir, usted va a resolver los ejercicios 3, 6, 9, 12, 15. Los otros quedan como banco de problemas, como banco de ejercicios para que aquel alumno que quiera practicar un poco más tenga a la disposición estos ejercicios y así pueda ir progresando en sus estudios. En el literal B de esta ficha de trabajo tenemos el despeje de algunas fórmulas. Y voy a comenzar por aquí la explicación, dado que esta es una de las aplicaciones que tienen los logaritmos. Voy a comenzar entonces por aquí explicando una de las aplicaciones que tienen los logaritmos. Entonces vamos a ver por qué debemos estudiar logaritmos, por qué deberemos trabajar con logaritmos. Tengo programado acá que en mi ficha de trabajo tengo unos ejercicios, como ustedes ven, tengo logaritmos, por acá tengo más logaritmos, etcétera, etcétera. Sin embargo, voy a comenzar explicando con la importancia que tiene el uso de los logaritmos. Y uno de los usos que tiene el logaritmo es el despeje de fórmulas. Aquí tengo el de despeje de fórmulas. Entonces vamos a ver por qué es importante el aplicar logaritmo. Voy a trabajar en una hoja aparte solamente como previo a esto. Voy a copiar nuevamente esta fórmula que por el momento no interesa fórmula de qué es. Solamente aquí vamos a practicar lo que es el despeje de fórmulas y ver la importancia que tienen los logaritmos para poder utilizarla. Si a mí me piden despejar t, por ejemplo, observo que t es un exponente. Entonces, esta es una ecuación exponencial. Cada vez que la variable esté como exponente, pues llamaremos a toda esta una expresión exponencial. Cuando tenemos potencias o cuando tenemos ecuaciones, lo que conviene es ir despejando, ir dejando aislada la letra que quiero despejar, la incógnita que quiero despejar. Para ello conviene ir aplicando operaciones contrarias a fin de que ir quitándole las demás incógnitas que tiene a su lado. Por ejemplo, si está sumando, pasa restando, si está restando, pasa sumando, si está multiplicando, pasa dividiendo, si está dividiendo, pasa sumando, si es una raíz, se lo trabaja como potencia, si es una potencia, se lo trabaja como raíz. Bien, entonces aquí, si yo aplico ese concepto, el RT, que es un exponente, yo debería aplicar una raíz. Y para poder ¿cómo es? Eliminar esto, yo lo que tendría que poner es la raíz RT de A, aplicando una propiedad que tienen las ecuaciones, que si yo hago una operación de un lado en un miembro, tengo que hacer la misma operación del otro lado, es decir, en el otro miembro. En este caso, la potencia RT con raíz RT se simplifica y me está quedando, voy a continuar acá, me está quedando que la raíz RT de A es igual a P que multiplica el número E. Pero yo necesito despejar T.
y t ahora está como un radical. ¿Qué operación tengo que aplicar para poder salir de este radical? Entonces debería aplicar la operación contraria a la radicación, que es la potenciación. Entonces yo tendría que hacer RT, raíz RT de A, la voy a elevar a la potencia RT. Entonces del otro lado también tengo que P elevado a la RT. Simplifico y me está quedando que A es igual a P elevado todo a la RT. Pero esta vez me ha quedado nuevamente la T como exponente. Es decir, volví al paso inicial. Para poder eliminar esta potencia tengo que aplicar radicales, y para eliminar el radical tengo que volver a utilizar potencias. Es decir, comenzaré a estar trabajando, a dar vueltas, a trabajar en círculos, caminar en círculos y no llegar a ninguna solución. Como nos podemos dar cuenta, este no es el procedimiento adecuado. En este caso, cuando tenemos cuestiones exponenciales, el procedimiento adecuado no es utilizar la operación contraria, como ya vemos acá. No nos conduce a nada. No nos conduce a nada. En este caso, como estamos trabajando con exponencial, aquí lo que deberíamos trabajar es con logaritmos. Ahí está la importancia del uso de los logaritmos. Bien. El mismo procedimiento que utilicé acá, es decir, la operación que hago en el primer miembro, tengo que hacerlo en el segundo miembro. Yo voy a aplicar logaritmos a ambos lados de la, déjame poner que esto es despejar, T. La misma operación que hago a ambos lados, a un lado tengo que hacerlo al otro lado para que la expresión no cambie, permanezca igual. Además de eso, me doy cuenta que aquí tengo el número E. Cada vez que tenga el número E en una expresión, si tengo que aplicar logaritmos, entonces es conveniente trabajar con logaritmo natural. Podría utilizar cualquier base, pero lo que conviene es logaritmo natural. Así se me hace más fácil, se me simplifica el asunto. Si yo uso otra base, llegaré a la respuesta, pero de una manera más complicada. Entonces, al primer miembro de la ecuación le voy a colocar logaritmo natural, en este caso, pues, de A, es igual a logaritmo natural de P, que multiplica a E elevado a la RT. La expresión no se me ha modificado, puesto que le puse logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, permanece en la igualdad. Eso no hay problema, sigue siendo lo mismo. En el primer miembro de la ecuación, yo no tengo nada que hacer, pues solamente tengo logaritmo natural de A. Pero en el segundo miembro de la ecuación tengo el logaritmo de un producto. Está P multiplicándose por E. Entonces yo aquí ya puedo aplicar una de las propiedades que tiene la logaritmación y separo y digo que logaritmo natural de P más logaritmo natural de E elevado a la RT. Esa es una propiedad, la propiedad del producto, del logaritmo de un producto. Bien. En esto de aquí no tengo nada que hacer, no hay nada que hacer, acá tampoco no hay nada que hacer. Aquí tengo el logaritmo de un exponente, de una potencia. Vamos a ver qué se hace. Voy a copiar lo mismo que está acá. Logaritmo natural de A es igual a logaritmo natural de P más, aquí como ya sabemos, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo RT, logaritmo natural de E. Y observen cómo el RT
estaba como exponente, ya no está como exponente, está al mismo nivel de las otras cantidades. Ya es una cantidad entera, fraccionaria, como sea, pero ya no es exponente, ya no es exponente. Sabemos también que el logaritmo en base e, es decir, el logaritmo natural del número e, es 1. ¿Por qué es 1? Porque hay una propiedad que dice que el logaritmo de la base es igual a 1. Logaritmo en base e del número e es 1. Y así me está quedando ahora que logaritmo natural del número a, voy a pasar esto que está aquí al lado izquierdo, menos logaritmo natural del número p, o de la cantidad p, es igual a rt. Y así ya va quedando la ecuación despejada, despejando poco a poco la letra t. Ahora, como la r y la t se están multiplicando, me toca quitar la letra r. Como dije, está multiplicando, la paso a dividir. Y ya ordenando la expresión, dejando la t en el primer miembro, como es común verla, la r que estaba multiplicándose aquí la paso a dividir, y lo que estaba en el lado izquierdo de la igualdad, en el primer miembro, queda de la misma forma. Y así he logrado obtener el valor de t en esa expresión. Como ven, esta es una de las aplicaciones que tienen los logaritmos. Una de las aplicaciones, tiene muchísimas aplicaciones. Especialmente cuando se trabaja con interés. Cuando se tiene una cuenta de ahorros, una cuenta bancaria, pues esas cuentas generalmente ganan interés y hay intereses simples, intereses compuestos, etcétera, etcétera, que se manejan con ecuaciones como estas. Ya llegaría el momento en que vamos a trabajar, a hacer ejercicios como este, vamos a ver la necesidad de poder despejar la incógnita que se nos pide. En este caso voy a resolver este que está acá, y dice que voy a despejar también, en este caso, la letra t, que está como exponente. Ya sabemos entonces que cada vez que está como exponente una letra que quiera ser una incógnita que quiera ser despejada, ya no vamos a perder el tiempo aquí aplicando potenciación y luego radicación y volver a lo mismo. Ya no vamos a hacer eso, sino que ahora sabemos que el paso que conviene dar es aplicar logaritmos. Como ustedes observan en esta ecuación, no está el número e. No está el número e. Por lo tanto, no es necesario, no es obligatorio utilizar logaritmo natural. Pero si yo aplico logaritmo natural, no hay ningún inconveniente, puede ser aplicado. En este caso, yo puedo aplicar cualquier base en logaritmo, en cualquier base, y obtendré el mismo resultado. Como ya hice un ejercicio con logaritmo natural acá, ahora voy a aplicar acá un ejercicio. Este lo voy a resolver con logaritmo base 10. ¿Ya? Entonces yo diré que el logaritmo base 10 del número y, o de la letra y, es igual a logaritmo en base 10. Observen que la base no está escrita. Sé que multiplica 1 más r, y esto elevado a la potencia t. En el primer miembro de la igualdad, acá no hay nada que hacer, lo voy a escribir de igual manera. Logaritmo de la letra y es igual a, aquí tengo el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto puedo transformarlo en la suma de los logaritmos de los factores. Logaritmo base 10 del número c más logaritmo en base 10 de 1 más r elevado a la potencia t.
Aquí no hay nada que hacer, aquí no hay nada que hacer. Aquí tengo el logaritmo de una potencia. Como sabemos, el exponente pasa a multiplicar y eso es lo que voy a hacer entonces. Logaritmo de y es igual a logaritmo de c más t, que pasa a multiplicar al logaritmo de 1 más r. Y ya la t, que es lo que estaba buscando, la letra t, ya no está como exponente, ya está al mismo nivel de las demás cantidades. Entonces puedo continuar ya quitando las cantidades que están a su lado y despejar la letra t. Esta cantidad la voy a pasar al segundo miembro y esta cantidad la paso a dividir. Ordenando me va a quedar que t es igual a esta cantidad que estaba multiplicándola, la paso a dividir. Esta cantidad que estaba en el primer miembro queda ahí mismo, logaritmo de c, y esto que estaba sumando pasa restando. Perdón, aquí es y, aquí es y. Aquí es y y aquí es c. Y con esto habré despejado la t, que es lo que me estaban pidiendo. Lo que estaban pidiendo. Así se resuelven este tipo de ejercicios. Esa es la aplicación que tiene la aplicación que tiene que tienen los logaritmos. Aquí hay otra ecuación exponencial. Se trabaja con e. Voy a resolverlo no era la intención mía resolverlo, pero bueno, ya que salió aquí la voy a resolver. Voy a despejar y. Despejar y. Como voy a despejar y ya sabemos lo que voy a hacer es, perdón, y como aquí vemos que está la letra E, lo que conviene es aplicar logaritmo natural. Cada vez que tengamos letra E, apliquemos logaritmo natural. Logaritmo natural de E elevada a la X cuadrado sobre E a la menos 2X más 1. Esto es igual a logaritmo natural de E elevado a la Y. En la parte izquierda, en el primer miembro, yo veo que tengo el logaritmo de una división. Yo puedo convertir esto en logaritmo de una suma, de una resta. Perdón. ¿Qué estoy diciendo? Es de una resta, no es de una suma. Entonces yo convierto en logaritmo natural de E elevado a la X cuadrado menos logaritmo natural de E elevada a la menos 2X más 1, lo pongo entre paréntesis porque así está el ejercicio. Y esto es igual a logaritmo natural de E elevado a la Y. Aquí tengo el logaritmo de una potencia, entonces el exponente pasa a multiplicar al logaritmo natural de E en este caso. Ya sabemos que el logaritmo natural de E es 1 y ya tengo despejada Y. Sin embargo, yo puedo acá hacer algunas simplificaciones también y es lo que voy a hacer. Voy a ordenar primero para ver mejor el despeje. Me queda que Y es igual a logaritmo natural de E elevado a la X cuadrado menos logaritmo natural de E elevado a la menos 2X más 1. Solamente ordené, aquí no hice nada, solamente ordené. Ahora sí voy a trabajar aplicando propiedades. Y es igual a, aquí tengo un exponente, pasa a multiplicar X cuadrado que multiplica logaritmo natural de E, menos el exponente que es menos 2X más 1, con este menos se convierte en más 2X más 1 y que multiplica el logaritmo natural de E. Y esto es igual a Y.
Ya lo tengo acá como y. Ya sabemos que esto es 1 y que esto es 1. Por lo tanto, aquí me queda que y es igual a x cuadrado más 2x más 1 y ya no tengo necesidad de utilizar paréntesis. Y así he despejado y lo he dejado en su forma más simple. Hasta ahí voy a explicar la importancia que tienen los logaritmos en su estudio. Una de las cosas importantes que tiene, como digo, es el trabajo en el despeje de fórmulas cuando se tienen expresiones logarítmicas. Bien, aquí tengo ejercicios también. Ahora sí voy a resolver ejercicios donde está donde vamos a tener que aplicar propiedades de los logaritmos. Ya no vamos a hacer despeje de fórmulas. Ya vi la importancia que tiene. Ahora vamos a ver, vamos a trabajar con esto acá. Déjame ver, está el número 1, la página 1. Bueno, ya, por aquí vamos. Logaritmo en base 2 de logaritmo en base 2 del número 9 sobre logaritmo en base 2 del número 3 menos 2 logaritmo en base 2 de 2 logaritmo en base 1/8 de la raíz cuadrada de 3 sobre el logaritmo en base octavo de 3 y todo esto más 1. Me piden resolver esto, es decir, hallar algún valor o reducirlo a su forma más simple. Para ello voy a aplicar propiedades. Logaritmo en base 2. Aquí tengo logaritmo en base 2 de una fracción. Esto es logaritmo en base 2. Pero yo veo aquí, puedo hacer algún arreglo. Logaritmo en base 2 del número 9. Yo el número 9 lo puedo expresar como 3 a la potencia 1. Perdón, a 3 a la potencia 2. Mi logaritmo en base 2 del número 3 lo voy a dejar tal como está. Voy a continuar por aquí abajo mismo para poder, para no ir perdiendo el hilo de la explicación. Lo voy a copiar aquí al lado, esto que está aquí, porque lo voy a desarrollar, hacer la explicación. Logaritmo en base 2 de... Tengo aquí en el numerador el logaritmo en base 2 de 3 al cuadrado. Esto de aquí, este 2 lo puedo pasar a multiplicar y me queda 2 logaritmo en base 2 del número 3, aplicando la propiedad de la potenciación. En el denominador tengo logaritmo en base 2 del número 3. Y como pueden observar, logaritmo en base 2 del número 3, logaritmo en base 2 del número 3 son las mismas cantidades. Estas cantidades se simplifican y aquí me está quedando solamente logaritmo en base 2 del número 2. Y ya sabemos que logaritmo en base 2 del número 2, esto simplemente es 1. Eso es 1. Es decir, toda esta expresión que está acá, no es otra cosa que el número 1. Continúo por acá. Acá tengo 2 logaritmos. Voy a copiar esto, menos 2 logaritmos, base 2 de... Y aquí voy a detenerme y voy a explicar también acá separadamente qué es lo que puedo hacer aquí. El 2 logaritmo en base 2 de... Observen. Observen. En el numerador dice 2 logaritmo y la base es 1/8. La base es 1/8. La base es 1/8. Si yo utilizo potenciación,
yo puedo convertir el 1/8 en 1 sobre 2 al cubo. 2 al cubo es 8, por lo tanto las dos expresiones son equivalentes. Yo puedo subir una cantidad que está como denominador, la puedo colocar en el numerador, pasándola a multiplicar y cambiándole el signo al exponente. 2 al cubo multiplicado por 1 es 2 y le cambio el signo al exponente. De tal manera que 1/8 yo puedo expresarlo como 2 a la menos 3. Eso es lo que voy a hacer aquí. El logaritmo en base 1/8 lo voy a colocar como logaritmo en base 2 a la menos 3. Del número raíz cuadrada de 3. El número raíz cuadrada de 3, lo voy a dejar ahí por el momento. Porque me conviene dejarlo ahí. Aunque yo puedo trabajarlo como 3 elevado a la 1/2, pero lo voy a dejar ahí por el momento porque me conviene. En el denominador tengo logaritmo 1/8 del número 3. Entonces ya vimos que el 1/8 lo puedo convertir en 2 a la menos 3. Y esto del número 3. Y ahí cierro. Continuando con esto, que es lo que debería estar acá. 2 logaritmo en base 2D. Si este 2 está multiplicando, pues este 2 yo lo puedo pasar como exponente. Y esto me quedará logaritmo en base 2 a la menos 3 del número raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado. Recuerden que el 2 pasa a multiplicar. Y en el denominador tengo logaritmo en base 2 a la menos 3 del número 3. Potencia cuadrada con raíz cuadrada se simplifican y me queda que en el numerador tengo logaritmo en base 2 a la menos 3 del número 3 y en el denominador tengo logaritmo en base 2 a la menos 3 del número 3, es decir, la misma cantidad. Como es la misma cantidad, entonces yo simplifico y en el paréntesis obtengo 1. 2 logaritmo en base 2 del número 1. Cuando se hace la simplificación no me queda 0 por si acaso. Me queda 1. Y ya sabemos que esto de aquí yo lo puedo pasar, bueno, lo voy a dejar solamente acá. 2 logaritmo en base 2 del número 1, hay una propiedad que a mí me dice que el logaritmo del número 1 en cualquier base es 0. Si yo tengo 2 por 0, esto al final va a ser 0. Todo lo que estaba acá, escrito aquí, que ya lo desarrollé paso a paso, todo esto es 0. Le voy a poner en menos 0 porque aquí hay un menos. No importa si le pongo con el más o le pongo con el menos. ¿Ya? Aquí está. Todo lo que había que hacer acá ya lo hice aparte. Y obtuve valor 0. Y finalmente le agrego el más 1 que está acá sin ningún logaritmo. Le aplico más 1. Como usted no tiene ningún logaritmo, entonces lo dejo tal como está. 1 más 1 y menos 0, esto es 2. Resuelto el ejercicio. Como ven, solo puedo aplicar logaritmos, propiedades y lo que ya se aprendió de álgebra. Aquí necesitamos demostrar nuestra habilidad y los conocimientos que tenemos de álgebra también.
si lo aprendimos en álgebra y lo puedo aplicar acá, pues debo aplicarlo. No hay misterio en el asunto este. Propiedades del logaritmo y lo que vimos de álgebra. Lo que aplicamos de álgebra. Bien, voy a resolver un ejercicio más donde es el ejercicio que está a continuación acá, y con esto voy a dar por entendido, voy a dar por explicada la clase correspondiente al día de hoy. Bien. Bueno. Como se dijo anteriormente, siempre que se pueda trabajar con potencias, hagamos el trabajo con potencias. Yo el 49, que está elevado a la menos 1 sobre el logaritmo base 3 de 7, yo lo puedo expresar como 7 al cuadrado, y esto está elevado a la menos 1 sobre logaritmo en base 3 del número 7. Menos 4 elevado a la 1 menos logaritmo en base 2 de 3. De una vez voy a ir explicando acá. De una vez, para no, no hacer más largo el video. 4 elevado a la 1 menos logaritmo en base 2 de 3, del número 3. Si yo tengo una potencia donde hay una diferencia, donde hay una resta, esto viene de la división de potencias de bases iguales. Recuerden que si yo tengo a la m dividido para a la n, división de potencias de bases iguales, la base es igual. Se escribe la misma base y se restan los exponentes. Aquí tengo la diferencia. Entonces, esto de aquí debe haber venido de algo como esto. Tiene que haber venido de 4 a la 1 dividido para 4 al logaritmo en base 2 de 3. Esto es álgebra. Esto es álgebra. Entonces, voy a resolver esto. Entonces, esto me quedaría como 4 elevado a la potencia 1, que no debería anotarla, pero sin embargo la dejo ahí para que quede como es claro. 4 elevado a la logaritmo en base 2 del número 3. Eso es lo que está acá. Esto es 4 elevado a la potencia 1, que como dije, no necesito colocar el número 1, pero lo voy a dejar ahí, sobre 4 elevado a la logaritmo en base 2 del número 3. Eso es esto. Más logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 del número 8. También lo voy a explicar acá. Lo voy a copiar primero. Logaritmo en base 3 del logaritmo en base 2 del número 8. Bien. Entonces, acá, esto que está aquí, este 8 yo lo puedo convertir en un exponente, y esto me quedaría como logaritmo en base 3 de logaritmo en base 2 del número 8, que lo convierto en 2 al cubo. Este 3 yo lo puedo pasar a multiplicar acá y me quedaría como logaritmo en base 3 de 3 logaritmo en base 2 del número 2. Como ya sabemos, logaritmo en base 2 del número 2 es 1. Aquí lo que me está quedando es logaritmo en base 3 del número 3 por 1, que es 3.
Y logaritmo en base 3 del número 3 sabemos que es 1. Por lo tanto, todo esto que vimos aquí, o todo esto que está aquí, que es lo mismo, no es otra cosa que el número 1. Bien. Al multiplicar esto de acá me va a quedar como 7 elevado a la menos 2 por 1, 2 sobre logaritmo en base. Aquí voy a aplicar un cambio de base. Me conviene hacer esto. Todo esto, como le digo, depende de la habilidad de cada uno de los estudiantes. Ya aquí no hay fórmula que me diga procedimiento es exactamente de esta manera. El logaritmo en base 3 del número 7 lo voy a cambiar por logaritmo en base 7 para poder eliminar el número 7 que está acá. Miren que voy a trabajar solamente con el denominador. Para cambiar la base, pues obviamente yo voy a poner logaritmo en base 7 del número 7 sobre logaritmo en base 7 del número 3. Esto quedaría en el denominador. Entonces, aquí quedaría así. 7, esto sería 7 elevado a la menos 2 sobre logaritmo en base 7 del número 7 sobre el logaritmo en base 7 del número 3. Este vendría a ser el exponente. Todo esto sería el exponente. Como aquí, esto es 1. Logaritmo en base 7 de 7 es 1. Multiplicación de potencia multiplicación de una fracción de fracciones, extremo con extremos y medios con medios. Esto quedaría entonces como 7 elevado a la menos 2 por logaritmo en base 7 de 3 es 2 logaritmo en base 7 del número 3. Todo esto se me redujo a lo que está ahí. Este menos 2 yo lo puedo pasar como exponente y me va a quedar 7 elevado a la logaritmo en base 7 de 3 a la menos 2. ¿Ya? Entonces aquí me va a quedar como, esta partecita aquí la voy a escribir acá para luego ir simplificando. Logaritmo en base 7 del número 7 sobre logaritmo en base 7 del número 3. Este es el exponente, recuerden que este es el exponente. Menos 4 a la 1. Y acá también yo puedo ir cambiando esto. El número 4 yo lo puedo trabajar como 2 al cuadrado. Pero antes para no irme, voy a terminarlo de acá, para dejar ya más libre. Entonces, 7, todo esto, recuerden que me quedó 7 a la logaritmo en base a 7 de 3 al cuadrado. ¿Sí? 7 elevado a la logaritmo en base a 7 de 3 a la menos 2. Todo esto de acá. El logaritmo del número, si el número y la base del logaritmo, si el número está elevado al logaritmo de su base, ¿qué es lo que queda acá? ¿Qué es lo que viene a quedar acá? Si un número está elevado al logaritmo de la misma base, esto no es otra cosa que 3 a la menos 2. Eso dice la propiedad. 3 a la menos 2 no es otra cosa que un noveno.
Esto de aquí es uno. Todo lo que está aquí, todo lo que está aquí es un noveno. Ahora sí, ya una vez que ya terminé con este término, voy a resolver el término de acá. El término que está allá lo puedo convertir en, como dije anteriormente, entonces voy a trabajar con esto de aquí. 4 a la 1 sobre este número 4 yo lo puedo expresar como 2 al cuadrado y elevado a la logaritmo en base 2 del número 3. Este 2 que está multiplicando al logaritmo, yo lo puedo pasar como exponente y me va a quedar entonces 4 sobre 2 elevado a la logaritmo en base 2 del número 9. 3 al cuadrado es 9. Y aquí se repite la propiedad, donde el número está elevado a un logaritmo de la misma base, solamente la respuesta es 9. 4 sobre 9. Entonces aquí me quedaría 4 sobre 9. Todo esto que está aquí no es otra cosa que 4 sobre 9. 4 sobre 9. Y finalmente le sumo 1 que no está dentro ya del trabajo. Entonces este 4 sobre 9 lo voy a poner acá. Este 1 lo voy a convertir en 9 novenos. El 1 es igual a 9 novenos. Y así se me hace más fácil este 1 lo convertí en 9 novenos. Este de aquí es el de acá. Y así se me hace más fácil la suma de estas fracciones. Un noveno más 9 novenos son 10 novenos. 10 novenos menos 4 novenos son 6 novenos. Simplificando tercera 2 y tercera 3, esto no es otra cosa que 2 tercios. Y ya está el ejercicio terminado. De esta manera se resuelven todos los ejercicios que están en la ficha de trabajo. Tiene que buscarle la forma, tiene que aplicar las propiedades que tienen los logaritmos y tiene que aplicar también lo que sabe sobre álgebra. Hasta aquí la clase, nos vemos la próxima hora.